la zona paranormal. Si quieres enviarnos tu historia o evidencia, puedes enviarla a nuestro correo lazonaparanormal1@gmail.com. La realidad siempre ha sido más aterradora que la ficción. A lo largo de la historia, han ocurrido sucesos tan oscuros, tan inexplicables, que incluso hoy siguen provocando escalofríos. Lo que estás a punto de escuchar no son leyendas ni cuentos inventados para asustar. Son historias reales, documentadas, con testigos, víctimas y consecuencias reales. Apaga las luces. Ponte los auriculares. Porque estas 5 historias no solo dan miedo, te harán dudar de la realidad. Hoy les contaremos 3 historias de terror. Una muy conocida como la primera, pero las 2 siguientes historias son enviadas a nuestro correo. Historia 1: Bloody Mary. Bloody Mary es una leyenda urbana sobre un espíritu femenino inquieto, que supuestamente se materializa al pronunciar su nombre en voz alta 3 veces en un espejo. La función del espíritu varía según los casos y los relatos, pero suele representarse como alguien que causa graves daños al practicante del ritual una vez invocado. El concepto tiene sus raíces en el folclore de principios del siglo XX, y se ha mantenido como una representación popular de lo oculto en medios como películas, adaptaciones televisivas y videojuegos. Si bien no está claro si el mito se refiere a una mujer específica, se sabe que María Emile de Inglaterra se ganó el apodo por haber forzado la quema de cientos de disidentes religiosos en la hoguera. Hoy contaremos su historia. Vivía en lo profundo del bosque, en una pequeña cabaña, y vendía remedios herbales para ganarse la vida. Los habitantes del pueblo cercano la llamaban Bloody Mary, y decían que era una bruja. Nadie se atrevía a contrariar a la vieja bruja, por miedo a que sus vacas se secasen, sus provisiones se pudrieran antes del invierno, sus hijos se enfermaran de fiebre, o cualquier otra de las terribles cosas que una bruja enfadada podría hacerles a sus vecinos y a sus hijos. Entonces, las niñas del pueblo comenzaron a desaparecer, una a una. Nadie podía encontrar su paradero. Familias desconsoladas registraron el bosque, los edificios locales y todas las casas y graneros, pero no encontraron rastro de las niñas desaparecidas. Algunos valientes incluso fueron a la casa de Bloody Mary en el bosque para ver si la bruja se las había llevado, pero ella negó tener conocimiento de las desapariciones. Aún así, se notó que su aspecto demacrado había cambiado. Parecía más joven, más atractiva. Los vecinos sospecharon, pero no encontraron ninguna prueba de que la bruja se hubiera llevado a sus pequeñas. Entonces llegó la noche en que la hija del molinero se levantó de la cama y salió, siguiendo un sonido mágico que nadie más podía oír. La esposa del molinero tenía dolor de muelas, y estaba sentada en la cocina, curándose con un remedio herbal, cuando su hija salió de casa. Llamó a gritos a su marido, y la siguió hasta la puerta. El molinero llegó corriendo en camisón. Juntos intentaron contener a la niña, pero ella se soltaba una y otra vez y se fue del pueblo. Los gritos desesperados del molinero y su esposa despertaron a los vecinos. Acudieron a socorrer a la desesperada pareja. De repente, un granjero de mirada aguda dio un grito y señaló una extraña luz al borde del bosque. Algunos vecinos lo siguieron al campo y vieron a Bloody Mary de pie, junto a un gran roble, sosteniendo una varita mágica que apuntaba hacia la casa del molinero. Brillaba con una luz sobrenatural mientras lanzaba su hechizo maligno sobre la hija del molinero. Los aldeanos tomaron sus armas y horcas y corrieron hacia la bruja. Al oír el alboroto, Bloody Mary rompió su hechizo y huyó de vuelta al bosque. El previsor granjero había cargado su arma con balas de plata por si la bruja alguna vez iba tras su hija. Ahora apuntó y le disparó. La bala alcanzó a Bloody Mary en la cadera y cayó al suelo. Los furiosos habitantes del pueblo se abalanzaron sobre ella y la llevaron de vuelta al campo, donde hicieron una enorme hoguera y la quemaron en la hoguera. Mientras ardía, Bloody Mary maldijo a los aldeanos.
Si alguien mencionaba su nombre en voz alta ante un espejo, enviaría su espíritu para vengar su terrible muerte. Tras su muerte, los aldeanos fueron a su casa en el bosque, y encontraron las tumbas sin identificar de las niñas que la malvada bruja había asesinado. Había usado su sangre para rejuvenecer. Desde ese día, cualquiera lo suficientemente insensato como para cantar el nombre de Bloody Mary 3 veces ante un espejo oscurecido, invocará el espíritu vengativo de la bruja. Se dice que destroza los cuerpos de sus víctimas, arrancándoles el alma. Estas almas arderán en tormento como Bloody Mary, y quedarán atrapadas para siempre en el espejo. Historia 2. El último autobús de la ruta 375. Esta historia ocurrió en la sombría noche del 14 de noviembre de 1995 en Pekín, China. Un anciano, algunos dicen que una anciana esperaba en una parada de autobús a medianoche, conversando con la única persona que había en la parada, un joven tranquilo. Cuando por fin llegó el autobús de medianoche T-175, el último de la ruta T-175, desde la terminal de autobuses de Yuanmingwan, ambos subieron. El anciano se sentó cerca de la parte delantera, mientras que el joven se sentó un par de filas detrás. No había otros pasajeros con ellos, salvo el conductor y una cobradora. Al cabo de un rato, el conductor vio 2 sombras al borde de la carretera, saludando al autobús. Se detuvo, y al abrirse las puertas, subieron 3 personas, 2 hombres que sostenían a un tercero entre ellos, sujetándolo por los hombros. El hombre del medio parecía desaliñado, y tenía la cabeza gacha, de modo que nadie podía verle la cara. Dentro del autobús reinaba un ambiente desolador y tranquilo. Poco después, el anciano se peleó con el joven con el absurdo pretexto de robarle la cartera. La discusión se intensificó y el conductor del autobús los obligó a bajar. Cuando bajaron y el autobús se alejó a toda velocidad, el anciano ya no estaba enojado. Le dijo al joven que les había salvado la vida. Esos 3 nuevos pasajeros no tenían pies. Estaban flotando. No estaban vivos, dijo. Después de eso, acudieron a la comisaría más cercana para denunciar lo sucedido, pero nadie les creyó. Al día siguiente, la compañía de autobuses emitió un comunicado. Anoche el último autobús de la ruta T-175 desapareció, junto con el conductor y la vendedora de billetes. La policía persiguió de inmediato al anciano y al joven, a quienes inicialmente se les atribuyó una enfermedad mental cuando intentaron denunciar el incidente. Ambos fueron entrevistados en las noticias. Al tercer día, la policía descubrió el autobús desaparecido en un depósito de agua a unos 100 kilómetros de su destino, Shanshan, o las llamadas Colinas Fragantes. Dentro del autobús, había 3 cadáveres en estado de descomposición. Los misterios que rodearon este hallazgo incluían el hecho de que el autobús no tuviera suficiente gasolina para llegar tan lejos después de un día entero de viaje. El hecho de que el tanque de gasolina estuviera lleno de sangre fresca en lugar de combustible. El hecho de que los cadáveres encontrados estuvieran demasiado descompuestos para tan solo 48 horas. Incluso en verano, el proceso de descomposición no sería tan rápido. Una autopsia confirmó que no hubo manipulación intencionada de los cuerpos. El hecho es que, incluso después de que la policía revisara todas las cámaras de seguridad instaladas en los distintos accesos al embalse, no encontraron nada fuera de lo normal. Hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio sin resolver. Historia 3. La habitación sin puerta de mi antigua casa. En el verano de 2025, una casa enorme a las afueras de un pequeño pueblo del norte de New Hampshire salió a la venta. Había estado esperando durante años, porque allí crecí. Incluso nací allí, después de que mi madre se pusiera de parto repentinamente un mes antes de mi fecha de parto. La vendimos, y dejó de pertenecer a la familia en 2004, 24 años después de mi primera experiencia allí.
Los nuevos dueños la cuidaron con esmero durante 20 años, manteniéndola, pero sin modernizarla ni intentar mejorarla. Que yo sepa, no tuvieron ninguna queja. No ocurrió nada malo en la dirección. Al menos, nada que se haya denunciado. Para todos, es una casa perfectamente normal, encantadora y aislada, rodeada de una densa arboleda. Estoy seguro de que la pareja que vivió y crió a sus 3 hijos en mi antigua residencia de transición a la adultez estaba contenta y llevaba una vida normal, pero ahora que habían terminado de cuidar a los pequeños y los niños se habían mudado, ya no tenían motivos para quedarse en un lugar tan grande. Resulta que uno de mis antiguos compañeros de la escuela nunca se fue de la zona, y trabaja en la inmobiliaria que ahora intenta venderla. No estaba seguro de si la compraría, y si lo hacía, si intentaría revenderla, alquilarla, o simplemente quedarme un año hasta que la nostalgia se desvaneciera y estuviera listo para despedirme de ella y de mis años de formación. Mi amigo, sin embargo, tuvo la amabilidad de dejarme visitarla para que pudiera ver la vieja mansión de 2 pisos sin caer en una compra impulsiva solo para poder pasar un día allí. Me preguntaba si tendría tiempo suficiente para encontrar esa habitación, o para demostrar de una vez por todas que existía o no. Para cuando llegué a la verja de hierro forjado, el sol ya comenzaba a bajar. Era uno de los días más largos del año, así que el atardecer se alargaba, haciendo que pareciera que el tiempo se ralentizaba, y la tierra se encontraba entre el día y el crepúsculo. La prolongada hora dorada era algo que siempre asociaba con mis días de verano, corriendo por el jardín o explorando las pequeñas peculiaridades de la residencia, mientras largos rayos de luz amarillo anaranjado entraban por los numerosos ventanales de ambas plantas. Salí del coche, abrí la puerta, la entré y la volví a cerrar. Rodeado por el recinto exterior, de repente sentí como si hubiera entrado en una cápsula del tiempo. Había un cartel de "se vende" en la entrada. La hierba y las malas hierbas eran más altas de lo que mis padres jamás habrían permitido, y el columpio y el jardín de mi madre habían desaparecido hacía tiempo, pero por lo demás, era tal como lo recordaba. Me deslicé hasta el garaje, apagué el motor y, cuando salí a admirar la casa, con la pintura blanca descascarillada y otras imperfecciones, ya sentía que el pasado me llamaba para echar un último vistazo. Es difícil asignarle un estilo de diseño. Fue construida en 1932 y se inspira en la arquitectura victoriana, pero carece de una torreta o de los adornos típicos de las ventanas o el tejado. Con 3 baños y 4 dormitorios, uno para invitados y el otro como despacho, no era lo suficientemente grande como para que nadie la considerara una mansión, excepto yo, cuando era niño y todo en el mundo era un poco más grande. Subí al porche, introduje la combinación de la caja fuerte que colgaba de la puerta principal, usé la llave y entré por primera vez en más de 2 décadas. Al instante me sentí como en casa, como si estuviera lista para subir corriendo a mi habitación y tirar la tarea sobre la cama, donde la ignoraría hasta bien entrada la noche para pasar el rato con mis amigos o jugar videojuegos. En cambio, giré a la izquierda en el recibidor y llegué a la sala de estar, el espacio más grande de la casa. Mientras las tablas del suelo crujían bajo mis pies y el sol bañaba la habitación con luz de sobra para llenar cada rincón, contemplé con atención el enorme vacío. Nunca lo había visto así, sin decoración, muebles ni alfombras, ya que había estado lleno de cosas familiares incluso antes de que yo naciera. Y la última vez que lo dejé fue antes de que la mudanza lo recogiera todo. Sin sofá, sin sala de estar con un sofá de 2 plazas, 2 sillones y una mesa de centro, sin centro de entretenimiento con un televisor grande ni estanterías repletas, era un lugar notablemente más grande. Estaba demasiado vacío, y la acústica no se parecía en nada a la que recordaba. Aparte del suelo, las paredes, el techo y las ventanas, solo quedaban un par de elementos: las vigas de soporte y la chimenea inamovible, que siempre tenía leña crujiente en los meses de invierno.
Todo parecía limpio y sin polvo. Reflexioné sobre cuántas partículas de polvo, si es que había alguna, en esta casa aún estaban compuestas por mis células muertas, y en qué rincones podrían haberse escondido durante todos esos años. Los dueños anteriores parecían haber mantenido el lugar impecable. Como seguramente la mayoría de los miembros de este foro saben, la kenopsia es la sensación de vacío casi opresivo que se siente en un lugar vacío donde parece que debería haber gente. Creo que se presenta en al menos dos variantes. Por un lado, se puede tener un estadio deportivo, una sala de conciertos o un centro comercial, donde es como si casi se pudieran escuchar las voces de las multitudes que una vez estuvieron allí y que necesitan volver para que un espacio tan grande tenga algún significado. Pero normalmente, mientras ese lugar no haya sido abandonado y la vida prometa volver, lo que se siente es simplemente su ausencia. Simplemente, resulta que se está viendo un lugar en un estado inusual, probablemente ya cerrado o en circunstancias especiales. Y luego está la versión más personal de la sensación. El lugar es mucho más familiar, uno de los pocos rincones del mundo verdaderamente importantes para ti y tu historia, pero esa promesa de vida que regresa se ha esfumado. Esto ocurre cuando una casa, o tal vez una escuela, o un negocio familiar, ha perdido tanta relevancia para el futuro que se ha convertido en un reino de fantasmas y ecos. El aire se impregna de una pesadez inexplicable, y una parte de nuestra mente anhela simplemente ver u oír resurgir un fragmento del pasado, aunque sea por un instante. Si te quedas demasiado tiempo, incluso podrías alucinar. Como mínimo te perderás en los recuerdos, y quizás otros se acentúen. Aquellos que creías olvidados, podrían de repente sentirse nuevos. La sala fue solo mi primera parada, y ya sentía como si mi centro emocional hubiera sido atropellado por un camión. ¿Cómo es posible que este fuera antes un lugar de música, comida y reuniones sociales? Mis padres debían de organizar una fiesta o una gran cena para sus amigos y familiares una vez al mes, de media. Decenas de invitados, a veces 50 o más, llegaban, charlaban, jugaban y hacían nuevos amigos. Los demás niños rara vez aparecían, así que a menudo me quedaba despierto en mi habitación, y solo echaba un vistazo al último evento social que se alargaba hasta altas horas de la noche, o como mucho, hacía una carrera por comida durante la cual ser pisoteado por todos los adultos, se sentía como una verdadera amenaza para mí. ¿Cómo podía estar ahora tan vacío y olvidado? 1000 personas pudieron haber visto nuestra casa mientras vivíamos aquí, y ahora no había más que susurros tenues y lejanos, como si todas esas voces se hubieran perdido en las paredes y rebotado 1.000.000 de veces antes de recuperar la libertad, pero se han vuelto tan débiles que solo el subconsciente puede oírlas. Pasé por el comedor, donde los tres hacíamos, como mucho, unas 30 comidas juntos al año. Mi padre estaba tan ocupado que normalmente éramos solo mi madre y yo. Nunca tuvimos criada ni mayordomo, pero sí recuerdo vagamente a una cocinera que venía 3 o 4 veces por semana, y que preparaba la cena con más cariño del que mi madre jamás puso en la comida. A un lado, el suelo de madera mostraba algunos arañazos y marcas leves donde solía estar su piano. Tocaba a menudo y daba clases, pero nunca intentó convertirse en una de las grandes de la región. Era una pasión, pero no quería quemarse haciendo de ello una profesión. Ojalá aún tuviera el viejo piano y pudiera traerlo a casa solo para la visita y poder oír sus cuerdas resonar en la habitación. Sería uno de los pocos sonidos que conocí al crecer aquí que no podría reproducir de otra manera. La cocina me resultaba la más familiar de todas. Los anteriores inquilinos habían cambiado el refrigerador y la estufa, pero el fregadero, todos los armarios y encimeras, salvo por una mano de pintura fresca, estaban tal como los recordaba. Era una habitación por la que podía moverme a oscuras, cuando comía algo a escondidas a medianoche, y una fina capa de aceite de cocina, esparcida mientras se cocinaba la comida, podría haber seguido presente en algunas superficies de no ser por la reforma.
y estoy seguro de que los anteriores dueños hicieron toda la limpieza, claro. Quería ver todas las habitaciones, pero aquí era donde tendría que detenerme. Sin mesas en casa, las encimeras de la cocina tendrían que servirme como base de operaciones para mi búsqueda. Abrí mi carpeta de información y me ubiqué para algo que supuse que solo me llevaría unas horas, o menos. Esa habitación que mencioné ha sido un gran misterio en mi vida, y comenzó muy temprano en mis años de formación. Mis padres ya no están, soy hijo único, y dudo que muchos de sus amigos sigan aquí, por si acaso alguno de ellos sabe o recuerda algo de esta casa. Así que probablemente no haya nadie que pueda darme respuestas, y me tocó a mí reconstruir las cosas aprovechando el poco tiempo que probablemente tuve en este lugar. Solo tengo un recuerdo borroso, uno que en ciertos momentos de mi vida descarté como un sueño. ¿O el recuerdo de un sueño? Definitivamente desdibujó las fronteras entre ambos. Me ha perseguido, intermitentemente, durante casi toda mi vida. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve allí, si es que alguna vez existió, pero puede que haya habido un momento en mi vida en el que me viera atrapado en una habitación sin ventanas ni puertas. ¿Cómo entré o salí? No tengo ni idea. Su tamaño y apariencia han cambiado en mi mente con los años, mientras mi yo despierto intenta racionalizarlo, y mi yo dormido lo revisita a menudo. Incontables veces a lo largo de las décadas, he soñado con espacios sin salida aparente, y aunque antes los consideraba pesadillas, con el tiempo me volví insensible a cada nuevo encuentro con las habitaciones que siempre cambiaban. A veces eran un aula o una oficina abandonada, que parecía una de las muchas en las que he trabajado. Muchas habitaciones podían estar en buen estado. Otras estaban poco iluminadas, o tenían el papel pintado descascarado y podrido. De vez en cuando, tenía la sensación de que, a pesar de no ver el exterior de estas habitaciones, estaban enterradas bajo tierra o flotando en el cielo. Dondequiera que estuvieran, y cualquiera que fuera su aspecto, siempre me daban la sensación de estar atrapado u olvidado, sin escapatoria. Era como si estuviera rodeado por 1,5 kilómetros de roca. Y peor aún, con lo que me encontraría atrapado, juguetes de la infancia corruptos. Personajes con intenciones siniestras, de marcas y tiendas que nunca existieron, deformados por mi propia mente, y convertidos en pequeños guardias infernales, que se aseguraban de que nunca abandonara un lugar del que ya no tenía escapatoria. El guardián era el único juguete inmutable que aparecía en cada sueño, una especie de oso de peluche con el ceño fruncido. Parece una locura, pero los sueños eran tan vívidos y recurrentes, que me di cuenta de que debían estar relacionados con un trauma real que mi mente se esforzaba por acallar. Pero ¿de dónde provenía una experiencia así? Si existía una habitación sin puerta, ¿por qué y cómo estaba yo allí? Mientras cubría las encimeras de la cocina con todo lo que me dieron, o pude averiguar sobre la casa, una colección que incluía, lo más importante de todo, un plano de la planta. Rápidamente me sentí como un detective con un tablero de corcho, tratando de juntar todas las piezas y ver algo más allá de los hechos y la evidencia. Pero no tenía nada en qué basarme salvo recuerdos poco fiables, desvanecidos aún más por el tiempo. Ya había estudiado a fondo el plano, que coincidía con la distribución que había memorizado de niño, y no entendía cómo el arquitecto o alguno de los propietarios anteriores a nosotros podría haber escondido una habitación secreta tras una pared, o simplemente una puerta bien disimulada en algún lugar. Simplemente no había espacio disponible dentro de las dimensiones del edificio. Como mucho, tal vez podría haber habido un armario oculto. Tal vez algo usado para ocultar licor durante los últimos años de la ley seca. Claro, las habitaciones nos parecen mucho más grandes de jóvenes, pero no se me ocurría encerrar lugares más altos que anchos. Si hubiera una habitación oculta en la propiedad, tendría que pensar creativamente. Y no, nunca consideré algo realmente extraño como dimensiones de bolsillo o espacio plegable. Nada de ciencia ficción, ni terror cósmico por el estilo.
aunque lo que sí podía hacer era algo de alta tecnología por sí solo. Iba a recorrer toda la casa, habitación por habitación, y usar un láser medidor de distancias para comparar las dimensiones de cada área con el plano. Sería la forma más precisa de ver si existía una habitación sellada. Como mucho, estaba abierto a algún tipo de truco óptico. No es que esperara que una casa bastante común utilizara tales técnicas de diseño. No iba a considerar ideas más locas que esa. Mi expedición comenzó afuera, mientras aún había luz. Durante la época en que mi familia vivía en la casa, mi madre mantenía su jardín en el patio lateral y una gran fuente en la parte trasera. Los dueños anteriores habían renovado el patio, lo cual era una pena, ya que ella siempre se aseguraba de que sus ladrillos estuvieran impecables para poder estar orgullosa de las fiestas al aire libre que organizaba. Las pocas veces que le pregunté a mamá sobre mis extraños recuerdos de una habitación sin puertas, los descartó como pesadillas. Quizás solo se le daba bien ocultar cosas, pero nunca sentí reticencia a hablar de ello, como si intentara guardar un secreto. Así que siempre asumí que no sabía nada, ni por qué pensaba tanto en esa habitación. Murió hace solo 5 años. Con el tiempo limitado, intenté no perderme en la nostalgia, mientras daba 2 vueltas a la casa y tomaba medidas redundantes que coincidían con el plano. El sol se había ocultado tras los árboles, pero aún no había anochecido. De vuelta adentro, medí primero el garaje. Luego la cocina, el comedor, la sala de estar y el estudio donde me quedaba a gusto en invierno con una película o un juego. Los baños se limpiaron rápidamente, al igual que mi dormitorio de la infancia, que llevaba mucho tiempo vacío y me parecía demasiado pequeño. La habitación de invitados era donde se había alojado la familia que nos visitaba, pero estaba ensombrecida después de que mi abuelo materno muriera mientras dormía en su cama, en 1994. Estaba el dormitorio más pequeño, con una sola ventana, que con el tiempo se llenó de computadoras y cuadringentésimo, y luego el dormitorio principal, donde una vez residieron una cama king size y un tocador antiguo. Mi joven mente percibía sus viejos espejos agrietados como peligrosos portales a otra realidad que en mitad de la noche podían dejar entrar algo. Revisé cada armario y medí cada pasillo tortuoso, lleno de curvas de 90 grados, que me ayudaron a evadir a los espíritus que me perseguían durante mi etapa de cazafantasmas. Todo estaba en orden en el primer y segundo piso, e incluso recordé echar un vistazo al armario de ropa blanca extra pequeño, escondido en la esquina del baño más grande, que me había ayudado a ganar muchas partidas de escondite con mis amigos y primos, y que los dueños anteriores podrían haber ignorado por completo o nunca descubierto. El sol se ponía cuando llegué al ático, y el tenue resplandor ámbar que salía de su diminuta ventana apenas me iluminaba. No tenía telarañas, y el aislamiento parecía haber sido reemplazado en los últimos 10 años. Pensé en adornos navideños en cajas y cosas que ya no disfrutaba, pero de las que no quería deshacerme. Fue mientras estaba allí arriba que recordé mi extraña propensión de niña a perder ciertos juguetes. Un día estaban ahí, y tenía recuerdos de haberlos guardado, y al siguiente habían desaparecido, para no volver a verlos. Siempre podíamos permitirnos comprar juguetes nuevos, y mis padres me regalaban un montón de cosas sin motivo, pero es curioso lo fácil que acepté que un coche Hot Wheels, un peluche o una figura de acción de repente ya no estuvieran en mi vida, sin razón aparente. Era como si los hubiera metido en bolsillos llenos de agujeros, como si hubiera vagado en la neblina de la infancia durante una semana, y cuando volví a sacarlos, algunos se habían perdido en el camino de la adolescencia. Dios sabe cuándo ni cómo. Tras dar las mediciones finales con precisión, volví a la cocina, encendí las luces y pensé en lo que podría haber pasado por alto. No había nada que sugiriera una habitación perdida en la superficie, y tras 2 horas buscando cualquier anomalía, no había encontrado nada más que recuerdos insepultos y melancolía. Pero quedaba un último lugar donde buscar.
Había estado esperando encontrar algo para entonces, pero supongo que debería haber sido más valiente y haber bajado al sótano antes, mientras brillaba el sol. Ahora tendría que bajar solo con mi pequeña linterna. Y la palanca que había guardado en el coche, pero que aún no había usado. Si no había nada que forzar, al menos tendría algo de protección contra cualquier cosa que pudiera estar acechando. Nada más grande que ratas, con suerte. Quizás un mapache si tenía mala suerte. Odiaba el sótano de niño y de adolescente, y me negaba a bajar si podía evitarlo. Puede que tuviera ventanas estrechas a nivel del suelo, pero aún así, siempre me parecía oscuro y surrealista, como una mazmorra. Además, nunca guardaba mis cosas viejas allí, pensando que si no era Moho lo que las afectaba, también podían absorber lentamente una maldición o ser poseídas por espíritus. Sí, era un niño raro con miedos irracionales, pero había algo en ese lugar que odiaba. Pero los dueños anteriores, a quienes había empezado a ver como un importante amortiguador entre mi pasado y el presente, también habían mejorado las cosas allí. Con una linterna y algo de metal pesado en la mano, descendía al gran agujero rectangular de hormigón, todavía equipado con mi pistola láser y el mapa que aparecía en la pantalla de mi teléfono. Cuanto antes pudiera salir de allí, mejor, pero no quería apresurarme en mi reconocimiento y cometer errores. Lo primero que había que hacer era encender las luces, suponiendo que aún funcionaran. Había estado tan poco en el sótano, que había olvidado dónde estaba el interruptor, y tardé unos minutos en encontrarlo. Por suerte, las bombillas sin bombillas funcionaron y el lugar dejó de ser un poco espeluznante. Mientras trabajaba, intenté recordar qué guardaban allí abajo. No creía que hubiera mucho, ya que mis padres también parecían bastante ignorados. Lo que más destacaba era una mesa de ping-pong. Muebles viejos. Una pequeña colección de contenedores. Y, pensándolo bien, había varias estanterías llenas de cajas de herramientas y un banco de trabajo. ¿Tenía mi padre más herramientas de lo normal? Probablemente no lo había considerado antes. También había algunos barriles de plástico aquí abajo. Para los desechos del jardín, creo. Aunque no recordaba haberlos visto. Disfrutaba limpiando el jardín él mismo en lugar de contratar personal. Pero, ¿qué? ¿No usaba solo bolsas de basura? ¿Qué hacía exactamente mi papá? Cada vez que otros niños preguntaban, nunca sabía qué decir. Estaba fuera mucho, y hablaba a menudo del gobierno, así que debía asumir que tenía algún papel importante, quizás secreto, al servicio del país. Miré hacia arriba repetidamente mientras tomaba mis medidas, prestando atención a las tablas del suelo de la casa y a los conductos de aire, intentando detectar algo fuera de lo común. El sótano era sencillo, con 4 lados, algunos pilares y la escalera en el centro. Su tamaño coincidía con las dimensiones de la casa, aunque no llegaba hasta la cocina ni el garaje, que se extendían desde la residencia y le impedían ser un rectángulo perfecto. Revisé las paredes bajo los umbrales con más atención que las demás, pensando que existía la pequeña posibilidad de que hubiera una habitación secreta más allá, pero eran sólidas. Así que, parecía que ya casi había terminado. Probablemente seguiría obsesionado por una habitación que no existía lógicamente durante años, pero al menos podía concluir definitivamente que no era real. Estaba listo para irme, y había decidido no volver jamás. Cualquier magia que esta casa alguna vez tuviera desapareció durante mi visita. Se me había dado la oportunidad única de ver una casa que no creía volver a ver, y me despedí de ella por segunda vez. Suficiente. Me dirigí al interruptor de la luz para devolverle al sótano la oscuridad que le correspondía. Ya estaba pensando dónde compraría comida rápida de camino a mi habitación de hotel. Pero en el último momento, vi algo con el rabillo del ojo. Claro que sí. O sea, si no lo hubiera hecho, ¿me habría molestado en publicar esta historia?
Justo antes de encender las luces, noté un segmento de la pared oeste del sótano que estaba diferente. Una sección de bloques de hormigón, de unos 3 metros de ancho y quizás un poco menos de 1 metro de alto, tenía un color apagado. Estaba pintada de gris oscuro como todo lo demás, pero no combinaba del todo. Era tan sutil que nunca me habría dado cuenta sin todas las luces encendidas. La pareja de ancianos debió haber añadido algunas para ver mejor desde allí. Y no bromees, solo unos segundos después de ver el segmento, el circuito se volcó y perdí toda la iluminación. Si hubiera creído en lo paranormal, quizá lo habría interpretado como una señal de que la casa intentaba ocultarme algo. Me apresuré a encender la linterna y a encontrar el interruptor automático. Luego apagué todas las bombillas menos una para no sobrecargar lo que podría haber sido un circuito sensible o mal cableado. Bajo la penumbra más familiar, me acerqué a la pared y la acaricié con la mano. La golpeé, pero sonó igual que el resto de los bloques. Al principio, nada parecía fuera de lugar, y pronto pensé en ignorar la anomalía. Hasta que, de nuevo, mis ojos captaron algo justo antes de que me fuera. Al examinarlo más de cerca, noté múltiples arañazos en el suelo pintado, todos apuntando hacia la pared. Con el corazón latiéndome de nuevo más rápido que nunca desde que puse un pie en la casa, me tiré al suelo, cerré un ojo, entrecerré los ojos y busqué. No estaba seguro de qué. La atmósfera empezó a sentirse opresiva de nuevo. Las sombras parecían, aunque solo fuera en mi cabeza, más oscuras y densas. Era como si una fuerza más allá de mi percepción ya no tolerara mi presencia en este lugar desgastado por el tiempo, y ahora luchaba contra un impulso primario de escapar. Cuando descubrí la muesca en el suelo, de apenas milímetros de grosor, supe que no podía escapar de mi pasado ni de los secretos de mi familia. Había algo escondido allí abajo, por increíble que pareciera. Metí el borde de mi palanca en el estrecho hueco, y tuve que martillarla con el pie cubierto de zapatos para forzarla a entrar lo suficiente como para que pudiera usarla. Una vez que el metal estuvo unos centímetros dentro de la muesca, hice palanca con fuerza. Me costó toda la fuerza, pero después de varios segundos, se oyó un clic y todo el segmento de pared descolorida se abrió. Tanto como pudo con tanto peso. Me puse de pie, le di la vuelta a la palanca y usé el gancho para abrir una gran trampilla oculta, que se abría como una puerta de garaje antigua, antes de que las motorizaran. Era tan pesada debido a su fachada, hecha de una capa de bloques de hormigón de unos 2,5 centímetros de grosor, para que se mimetizara con la pared. ¿Qué demonios hacía algo así en mi sótano?, pensé. ¿Y qué había más allá? Con los músculos a punto de desfallecer, volví al suelo y metí la palanca entre el suelo y justo en medio de la gran escotilla, que era lo suficientemente pesada como para sujetarla e inmovilizarla. La herramienta era lo suficientemente larga como para mantenerla abierta a unos 60 centímetros, más que suficiente para deslizarme. No quería arriesgarme a que la voluminosa escotilla se cerrara de golpe y me atrapara dentro de lo que fuera que ocultaba, y no tenía ni idea de cómo funcionaba su mecanismo de cierre. Haciendo lo que pude con lo que tenía a mano, me quité la chaqueta, la envolví alrededor de la palanca e intenté inmovilizarla aún más poniendo mis zapatos a ambos lados. Tras una última y temblorosa respiración, me puse boca abajo y empecé a empujarme y arrastrarme por el espacio oculto hasta la oscuridad del exterior. Nunca haría algo así, si no fuera por los recuerdos que me habían atormentado durante décadas. Si la habitación sin puerta alguna vez fue real, sin duda debía estar un poco más adentro. A pocos metros de distancia, perdí la poca luz del sótano que aún me quedaba, y volví a encender la linterna. Justo delante, una especie de carretilla improvisada apareció en mi luz. Era baja, y no tenía asas, apenas 4 ruedas giratorias, atornilladas a una tabla de contrachapado. Debió de usarse para transportar cosas a la habitación,
si es que existía. Solo quedaba un espacio de unos 30 centímetros entre la plataforma y la parte superior del sótano, suficiente para subirse a la espalda y empujarse en la carretilla. O tal vez otra persona. Tras adentrarme unos 6 metros, llegué al final del espacio de acceso, y la sensación de claustrofobia me estaba afectando. Empujé la pared del fondo. Empujé con más fuerza. Era sólida, y no se movió. Debía de haber solo tierra al otro lado. Empujé las otras paredes con las piernas, y ninguna cedió. Pero tenía que estar cerca de algo. No tenía ningún recuerdo de este espacio angosto, pero si esto era todo, entonces carecía de propósito. Sintiéndome atrapado en sus confines, mientras la desesperación se apoderaba de mí, comencé a entrar en pánico y obligué a mis ojos a escudriñar las paredes y el techo sobre mí repetidamente, como si intentara que algo existiera. No quería salir del espacio angosto y volver a entrar. Quería encontrar un secreto, demostrarme a mí mismo que no crecí imaginando una habitación sin puerta y luego irme de esta casa para siempre. Pero aquí estaba, en sus profundidades, mientras sentía los fantasmas de mis padres y del pasado presionando sobre mis hombros, preguntándome por qué había regresado. ¿Por qué no había dejado todo esto atrás y seguido adelante? Lo que debería haber hecho era traer un mazo. No, debería haber alquilado un martillo neumático y haberme ido a la ciudad. Pagaría los daños, fueran los que fueran. No me había dado cuenta de que esto se había convertido en una obsesión, pero ahora podía admitirlo. Esto había estado creciendo sutilmente en mi mente durante décadas, y ahora era una necesidad imperiosa de descubrir una verdad que, un momento. ¿Me estaban engañando los ojos o de verdad solo había visto un cuadrado en el techo? Me había puesto tan nervioso que lo iluminé demasiado rápido, procesando solo lo que podría haber visto después de que lo perdiera de vista. Me tranquilicé y volví a mirar la sólida placa de acero sobre mí. ¿Por qué era de metal? Podría haber estado debajo de la bóveda de un banco. Pronto lo encontré. El cuadrado medía aproximadamente 1 metro por 1 metro y encajaba tan perfectamente con el resto del metal que solo dejaba una grieta diminuta apenas perceptible entre ellos. Rodé sobre mi espalda, me deslicé y empujé con fuerza con ambos brazos. En mi primer intento se movió, aunque apenas. Respiré hondo, con mucho esfuerzo, y empujé hacia arriba un panel metálico que pesaba al menos 25 kilos. Fue un suplicio para mis músculos, pero logré levantarlo lo suficiente como para desencajarlo de la ranura cuadrada donde había estado clavado durante tantos años. Había una brisa tenue y suave, pero no estaba seguro de su dirección. Poco a poco, logré que el panel se deslizara por un suelo invisible. Me detuve cuando la abertura quedó medio descubierta. Me incorporé y asomé la cabeza y los brazos para poder echar un vistazo con la linterna. Mierda, pensé. Al principio estaba demasiado aturdido para algo más complejo. Era la habitación. Lo supe al instante. A menos que estuviera alucinando ahí abajo, había encontrado mi validación. Estaba cubierta por todos lados con varias carcasas de plástico duro fáciles de montar, como las que encontrarías en un cobertizo o garaje. Y esos estantes estaban, por alguna razón, llenos de juguetes. Con las piernas temblorosas, subí con cuidado a la habitación, aún incrédulo ante lo que acababa de redescubrir. Estaba completamente oscuro, así que mi primera tarea fue encontrar una luz. Arriba colgaba una cadenita para una vieja bombilla incandescente, fuera del alcance de cualquier niño. Tiré de ella, y de alguna manera la reliquia cobró vida. Era una luz casi dolorosa, de al menos 100 vatios. Demasiado fuerte para un lugar de ese tamaño. Ver la habitación a plena luz solo aumentó mi confusión sobre su existencia. Efectivamente, no tenía puertas ni ventanas. La única forma de entrar era a través del panel del suelo, que no tenía tiradores,
y debía de requerir algo con la mano para abrirlo desde ese lado. Parecía imposible meter las uñas debajo y abrirlo a mano, y como ya no llevaba la palanca, si accidentalmente la volvía a colocar en su sitio, probablemente estaría condenado a morir de hambre allí abajo. Así que lo siguiente que hice fue arrastrarla más lejos de la abertura. La habitación tenía 2 rejillas de ventilación, ambas cerradas. Dudo que estén conectadas a los conductos de la calefacción central de la casa, pero quién sabe con certeza. Más allá de las estanterías llenas de juguetes, podía ver partes de las paredes entre los huecos. Había paneles de insonorización, colgados o atornillados. Las paredes y el suelo no hacían más que añadir extrañeza a la habitación, ya que, por otra razón inexplicable, estaban diseñados para parecerse al resto de la casa. Solo los baños, el garaje y la cocina no tenían su papel pintado floral. Incluso había rodapiés de madera pintados de azul cielo, igual que en mi dormitorio. No me extraña que creciera pensando que este lugar se había escondido arriba, por cómo combinaba con las demás habitaciones. Sin embargo, el suelo seno era de madera. Se había pegado una lámina de vinilo al metal, diseñada para imitar tablones de madera noble, pero el paso del tiempo y el desgaste habían sido perjudiciales. La lámina tenía muchas burbujas y manchas de rotura. La mayor parte de los daños se concentraban en el único mueble de la habitación, una silla plegable metálica que parecía de los años 80 y estaba ligeramente torcida, colocada como se la había dejado, a más tardar, en 2004. La habitación casi no tenía polvo, y por el olor del aire, no había circulado. Pensándolo bien ahora, la última característica de la habitación probablemente debería haberme inquietado más. Mis medidas revelaron que era unos centímetros más grande que el espacio de acceso inferior en 3 de sus lados, y por lo poco que pude ver de las esquinas donde los zócalos se unían al suelo, entendí en parte por qué. La habitación estaba llena de pequeños desagües, como los que se encuentran junto a una piscina. En aquel momento, no pensé mucho en su existencia. De hecho, no me dediqué mucho tiempo a reflexionar sobre el propósito de la habitación, ya que pasé la mayor parte de mi visita distraído con los juguetes. No creía que todos me pertenecieran, pero mi colección perdida sin duda estaba entre ellos. Peluches, coches, rompecabezas, juegos, figuras de acción, naves espaciales, robots, soldados, muñecos de madera, sets de juego, cosas que emitían sonidos, una grabadora de casetes de colores, comida y herramientas falsas, trastos y cachivaches, y sets completos de Lego para armar, todo estaba aquí. Desde cosas viejas de los años 70 que recibí de mi familia, hasta cosas que se vendían en tiendas en los 90 Porky. Atrapados en el tiempo, olvidados, jamás tocados por quienes vivieron aquí después de nosotros. Abandonados a su desintegración en una habitación aislada sin luz ni sonido exterior. ¿Cuántos juguetes fueron realmente míos en algún momento? ¿Por qué me los quitaron? ¿Había perdido algunos por algún castigo? ¿Acaso mis padres, o quizás solo mi padre, vigilaban lo que ya no usaba y me robaban cuando no miraba? Había algunas cosas de las que me había deshecho y creía haberlas donado, sí, pero la mayoría eran cosas que no recordaba tener o que habían desaparecido sin mi consentimiento. Había suficiente para llenar una juguetería o un museo. El propósito del tesoro, si alguna vez lo tuvo, se había perdido. En el centro del estante central, frente a la silla de metal, estaba el oso de peluche, el perro guardián de mis sueños sobre esta habitación. Era un animal desaliñado que perdía relleno, y quizá era el único juguete de la habitación que necesitaba lavado. Pero no tenía esa mirada malévola que siempre pensé que tenía. Simplemente parecía triste, como los osos de peluche, con grandes ojos negros que llevaban una generación mirando fijamente el único asiento de la habitación. Y luego estaba su barriga particularmente regordeta. Así es. En ese momento me di cuenta. Era mi compañero nocturno. Lo llamaba señor,
Barriguita, porque era un niño tonto y su barriga era grande y redonda. Debió de ser uno de los juguetes que perdí a los 5 años. Quizás por esa época recordé haber estado en esta habitación. ¿Por qué mi papá le quitaría el osito de peluche a un niño y mi mamá lo dejó? Era un castigo fuera de lo común. A menos que, ¿de verdad había sido un niño problemático? ¿Se habían llevado muchos de estos juguetes para disciplinarme? De repente me di cuenta de que no recordaba mucho de mi comportamiento de niño. ¿Era tan malo, o papá era simplemente demasiado estricto? En cualquier caso, eso no explicaría todos los juguetes que había aquí, muchos de los cuales nunca tuve. Los cientos de juguetes que me juzgaban en esta tumba olvidada me estaban agotando. Sin fotos en la casa, los únicos ojos dentro estaban aquí abajo, y yo era todo lo que tenían para mirar. Peor aún, sentía como si mi padre me estuviera pisando los talones. Era hora de irme de verdad, pero aún no estaba satisfecha con mis respuestas, no cuando solo tenía más preguntas después de encontrar este lugar. Así que busqué cualquier resto que quedara, de algo que no fuera un juguete. Lo primero que me llamó la atención fue un gran radiocasete portátil de los 80, en lo alto de los estantes. Abrí la grabadora y encontré, por alguna extraña razón, un casete de polka de los 50 casi a la mitad. Entonces me arrodillé y revisé debajo de cada estante en busca de más. Pronto encontré un frasco de vidrio que debió de haber rodado, ahora vacío, ya sea por haberse usado o secado. Caducó en 1997, así que no me habrían inyectado su contenido, pero eso no significaba que no hubiera tenido algo más que tomar el día, o la noche, que estuve allí. Era un tranquilizante potente. Perfecto para dejar inconsciente a alguien y que despertara en esta habitación sin tener ni idea de cómo había llegado ni de por qué no había salida. Encontré una última cosa antes de irme definitivamente, una sola hoja de cuaderno, de esas con líneas de colores que usaban los niños de primaria para aprender a escribir. Estaba amarillenta por el tiempo, y una letra desordenada, ya casi ilegible y descolorida, cubría cada línea, lo que significaba que podría haber sido solo la página central de algo más grande. Se me encogió el corazón por un instante al descifrar las palabras del papel. Explicaban todo sobre mi situación. Terminado con el maldito lugar, volví al panel de acceso y eché un último vistazo a toda la habitación, como para despedirme de mis juguetes olvidados y perdidos. Los guardaría aquí, encerrados en su mausoleo. Llevarme alguno solo reforzaría mi conexión con este lugar. Consideré traer solo a Lesenier. Barriguita, uno de mis mejores amigos de la infancia, pero esos ojos negros suyos, aunque suene ridículo, cada vez que miraba esos ojos, me preguntaba qué cosas había presenciado con ellos. Porque esta habitación no estaba hecha solo para mí. Mi padre, fuera lo que hiciera, la mandó construir para otras personas y por otras razones en las que nunca quise pensar. Así que mi osito de peluche se quedó. ¿Para vigilar o para que los demás juguetes no se sintieran tan solos? No sé. Estaba hecho un lío, y solo quería irme. Cerré la habitación, salí del entrepiso, cogí mis zapatos y la palanca, dejé que la gran trampilla se cerrara, apagué todas las luces y salí de la casa para siempre. El papel era la prueba de que había vuelto, pero por lo demás, no voy a contarle a nadie sobre la habitación secreta. Espero que los próximos dueños tampoco la encuentren y vivan en esta casa, por lo demás bonita, sin saberlo. No daré la dirección ni la busquen. Saldré por la mañana y no sé cuándo volveré a mi ciudad natal. No es por miedo ni odio renovados. Aún así hice muchos buenos amigos y recuerdos aquí. Simplemente no puedo predecir el futuro. Mientras termino esta extraña historia en mi habitación de hotel, he estado hojeando el papel roto que encontré. Me ha mantenido con los pies en la tierra mientras escribo, y me ha ayudado a mantener la concentración y a recordar cosas que sentí de ese momento y lugar,
tanto cuando el mundo siempre era nuevo para mí como horas atrás, cuando cerré la puerta principal por última vez. Las palabras estaban mal escritas y mal escritas, pero como venían de un niño de 5 años, podría haber sido peor. Escrita 3 veces en cada línea, estaba la disculpa: siento haberme portado mal. Me pregunté cuántos otros papeles había allí. Y cuánto tiempo estuve atrapado en la habitación sin puerta en la que me desperté, sin entrar ni salir por voluntad propia, vigilado por todos esos juguetes perdidos. Y cuántas veces había estado allí. Dije al principio que esta era una historia de fantasmas y monstruos. Ya no extraño mucho a mis padres.